le va? Muy buenos días. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio que hemos denominado Políticamente Hablando. Hoy es jueves, tenemos un fin de semana largo, ¿no, pajarito? El próximo, me parece. Probablemente, claro. Pero bueno, de todas maneras nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes este programa. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que dicen las autoridades de estos medios de comunicación respecto de cómo vamos a trabajar el día martes, si es que lo vamos a hacer, y si no, se irá a hacer este programa otro día, obviamente todo antes de las elecciones, porque nos interesa conocer el posicionamiento de cada uno de los candidatos de cara a este 10 de marzo, que va a marcar qué es lo que va a suceder con la ciudad de Zapala y con los ciudadanos en particular en estas elecciones 2019. Bueno, nos estamos recuperando de a poquito de un ataque al hígado feroz, no porque comiéramos un asadito ni un chivito, no, nada de eso. Así que bueno, una voz un poquito tranqui, baja, porque estamos, te reitero, recuperándonos. De todas maneras, siempre es un placer estar compartiendo con ustedes y con la gente de la radio y de TVCOP este espacio. Me acompaña desde los controles técnicos, como siempre, Pipi Almeida, y en TVCOP, dirigiendo las cámaras y dirigiendo el canal de TVCOP, Pajarito Roldán. A ustedes, muchas gracias. Bueno, hay para hablar muchísimas cosas en lo que ha pasado en los últimos días. Es una caja de Pandora lo que sucede en nuestro país, una inflación galopante que no para, una inflación que nos está dejando a todos los ciudadanos fuera de juego. Realmente nos cuesta muchísimo llegar a fin de mes y nos cuesta muchísimo también intentar que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir una vida digna, ¿no? Que puedan ir a la escuela, que puedan tener sus útiles, que puedan llegar a la escuela con todo lo que necesitan y que las escuelas estén en condiciones abiertas, como debe ser. Hace 32 años que se espera que se haga finalmente la escuela 194, una escuela emblemática ubicada en el centro de las 180 viviendas y que hasta el día de hoy seguimos esperando. Se comenzó hace unos años este proyecto ambicioso donde se iba a hacer tanto la escuela 194 como un anexo del jardín que iba a estar ubicado en la calle 9 de Julio. Esto se paró de golpe, no se hizo más. No se sabe por qué, en el día de antes de ayer se hizo un abrazo simbólico, pero son manifestaciones de los ciudadanos, de los docentes, de los vecinos, de los niños que concurren a esa escuela, que forman parte del colectivo de los niños más humildes de la ciudad de Zapala. Sin embargo, no se ha modificado en absoluto esta situación. Hace ya más de un año que está parada esa obra y no importa. Parece que nos tomaran el pelo, parece que se reyeran, ya no de nosotros porque uno ya está un poco de vuelta de todo, pero sí de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Que no tienen un lugar adecuado donde concurrir a continuar con sus estudios primarios o comenzar con sus estudios primarios y los estudios iniciales. Esperemos que en algún momento las autoridades provinciales cumplan, aunque sea una vez, con lo que han prometido. Escuelas para todos y todas, que todos nuestros niños y jóvenes puedan estar contenidos en las escuelas y que el gobierno provincial, en este caso, se haga cargo de la educación pública, laica y gratuita para todos y todas. Eso por un lado. Por otro lado, recorremos habitualmente la Ruta 22
y realmente no pasan más accidentes en esa ruta porque Dios es grande y está mirándonos permanentemente desde Cerro Bandera hasta Cutralcó. Realmente es un desastre. ¿Cómo está la ruta? También una obra que estuvo parada durante mucho tiempo y ahora en esta suerte de próxima a las elecciones, están volviendo a querer reactivar aquello que podemos ver y decir, bueno, vamos a continuar con la Ruta 22. Es una de las tantas obras del gobierno de la provincia. Realmente lamentable, porque esto se tendría que haber terminado hace mucho tiempo y no estar emparchando la ruta, sino arreglarla completamente. Finalmente, gracias a Dios, se arregló la parte de la Ruta 22 de Chayacó, que se inunda o se inundaba habitualmente cuando llovía en la zona de Cutralcó, Neuquén. Ahora está en condiciones, gracias a Dios, pero la ruta desde la subida de Todos los Santos, como algunos lo conocen, hasta Cutralcó realmente es un peligro. Así que, señores gobernantes, ojalá algún día dejen de hacer política y se pongan a hacer obras. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con buena música. Tenemos invitados hoy a nuestro programa, va a venir la gente de Unidad Ciudadana y Frente Grande, que participan de cara a las elecciones 2019, el próximo 10 de marzo. Va a estar con nosotros ya confirmado Dani Julián, candidato a primer concejal, y nos ha dicho que probablemente también venga el candidato a intendente de nuestra ciudad, señor Gastón Calabró, pues en su defecto vendrá con otro integrante candidato a la concejalía de aquí de la ciudad de Zapala. Aquí estamos nuevamente. Qué buena música, Pipi. Sos un genio, realmente muy buena la música que estamos compartiendo con ustedes. Y te decía al comienzo de nuestro encuentro de hoy que vamos a estar charlando, dialogando aquí, políticamente hablando con el candidato. Bueno, en realidad íbamos a estar hablando en principio con el candidato de primer concejal, Dani Julián, y estaba ahí en veremos Gastón Calabró, que finalmente está aquí con nosotros. Licenciado, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, Lidia, buen día a todo el equipo y a la audiencia de la radio, que siempre es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Dani. Buen día, Lidia, realmente al equipo. Gracias, gracias a vos por invitarme. Ha sido un nexo muy importante para poder llegar a Gastón. Es difícil encontrarlo a Gastón, anda todo el día no es difícil, lo que sí tenemos una agenda, y sobre todo Gastón, una agenda muy acotada, ¿no? A la mañana generalmente medios y reuniones, y ya a partir de las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, reuniones una tras otra, así que es una campaña corta, pero bueno, para nosotros muy intensa, porque nos relacionamos mucho en reuniones con los vecinos, así que... Ay, menos mal que lo dijiste corta pero dura, porque ya me estaba asustando. No. Porque hay un candidato por ahí que dijo corta pero dura y nos quedó a todos así resonando en la mente. ¿Qué significa? Bueno, vamos a hablar de todo un poquito y me gustaría en principio saber qué es lo que tienen planificado en caso de llegar a la intendencia de la ciudad de Zapala. Me imagino, por un lado, continuar con lo que está haciendo la gestión de Soledad Martínez. ¿Cómo piensan plantearse y pararse ustedes de cara a lo que se viene en la provincia de Neuquén y en el país? Primero, claramente continuar la línea general de la gestión de la que somos parte y consecuentemente coincidimos. Pero sobre todo nos preocupa poder avanzar sobre aquellas cosas sobre las que no pudimos avanzar durante nuestra gestión, porque
el devenir de la gestión parece un discurso trillado, pero es muy importante explicarlo, aunque sea brevemente, a la hora de contar lo que queremos hacer a futuro. Porque cuando nosotros asumimos, y Dani se acuerda perfectamente porque era secretario de Hacienda, sí, y yo era secretario de Gobierno, nosotros teníamos que pagar los salarios en 3 veces. Y entonces desde ese momento que teníamos 107% del presupuesto mensual comprometido en salarios, a esta realidad que tenemos 65-35 y que con ese 35 podemos tener un modesto pero ambicioso plan de obras en marcha, pasó mucho tiempo de ordenamiento administrativo, de ordenamiento financiero, de ordenamiento económico, y todo eso sin dejar de hacer lo que entendimos era prioritario con lo que teníamos. Bueno, hoy que tenemos una realidad ordenada y con números producto de ese orden que nos permiten pensar en las cosas que faltan, nosotros estamos decididos, no solamente estamos decididos, tenemos planificado y cuantificado un programa de pavimento ambicioso, por ejemplo, en toda la ciudad. El pavimento es lo más caro a los anhelos de los vecinos y es también lo más caro a la hora de ponerle plata. De tal forma que hoy podemos pensarlo, pero no solamente podemos pensarlo, lo hemos diagramado, lo hemos planificado, le hemos puesto números, sabemos más o menos en un esquema de corresponsabilidad con el vecino, más o menos cuánto tiene que poner el vecino de acuerdo a los metros de frente, cuánto tiene que poner el Estado, en qué partes el Estado tiene que poner más, no sé, escuelas, lugares de acceso público, el Estado va a tener que soportar más que en otras partes en las que solo hay frentistas de viviendas y entonces cada frentista se puede hacer cargo de su frente de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, todo eso lo tenemos diagramado y pensado sobre la base de un proceso exitoso por el que estamos entregando en breve, porque ya están poniendo los servicios y entonces en breve se empiezan a entregar más de 250 lotes con servicios. Tenemos planificados más de 400 en adelante, con servicios también, para ser entregados al momento de poner en posesión al vecino, que ya tengan los 3 servicios municipales. Tenemos decidido avanzar sobre un esquema de controles mucho más estricto y para eso tenemos decidido que los inspectores municipales vuelvan a depender del Departamento Ejecutivo. Creemos que los vecinos que han modificado sus conductas, particularmente respecto de la basura, respecto de los perros, incluso respecto del tránsito, y que han sido beneficiosas esas conductas a efectos de poder empezar a ordenar urbanamente nuestra ciudad, necesitan que el Estado salga con mano mucho más dura contra aquellos que no las modificaron esas conductas, porque si no parece que es todo lo mismo. Sí. Y también para eso el conocimiento y la administración actual de la municipalidad nos da un plus respecto de saber cómo hacerlo, cuándo, en qué momento y de qué manera y con quiénes. Y entonces, sobre esas bases está el eje de nuestra propuesta. Luego, la realidad política provincial nos está mostrando que hay una paridad tan grande entre el candidato del Movimiento Popular Neuquino y el nuestro, que es Ramón Rioseco, que nos parece que nos muestra claramente una foto en la que los neuquinos están viendo ya agotado el proceso del Movimiento Popular Neuquino. Está repensando su voto. Sí, claramente. Ese mismo Movimiento Popular Neuquino que hace 12 años ganaba con el 58%, hoy está disputando palmo a palmo con nuestro candidato, y yo creo que eso tiene un poco que ver con que el MPN ya no le puede ofrecer nada nuevo a los neuquinos, porque se transformó en esta especie de sociedad de intereses, pero también tiene que ver con el apegamiento de la gestión del gobernador Gutiérrez con la gestión del presidente Macri, y entonces aquí han dividido el voto macrista en 2 candidatos. Y entonces eso también creo que hay un castigo allí de los ciudadanos neuquinos que nos sentimos particularmente golpeados por las políticas nacionales y no nos sentimos defendidos los neuquinos por un Movimiento Popular Neuquino que en otra época se jactaba de defendernos y que nosotros reivindicamos esa época del MPN en la que, aún con diferencias, había una idea de provincia, había una idea integral de provincia y había una idea real y seria de federalismo que podíamos compartir o no, pero la tenían encarnada en sí mismo y la llevaban adelante. Bueno, hoy no hay una idea de nada, hay solamente la idea de generar con vaca muerta el negocio necesario para los que lo necesitan y el resto de los neuquinos estamos
un poco a la deriva y necesitamos un gobierno fuerte que mire el interior. Sí, totalmente. Y sobre todo que detenga su mirada por unos instantes en Zapala, ¿no? Una de las ciudades más castigadas por el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, desde que gobierna la oposición, digamos, Soledad Martínez, acá en Zapala, y que no es afín al gobierno provincial, y eso implica un castigo, pero que dentro de ese castigo vamos todos los zapalinos. Sí, un castigo que nosotros no lo vemos tan directamente como castigo de que no se hagan obras en la ciudad o no se invierta en la ciudad. Nuestra discusión con el gobierno provincial actual es en qué se invierte en la ciudad. Entonces, la decisión del gobierno provincial es venir a hacer 2 canchas de césped sintético en la ciudad que salen alrededor de 38 o 40 millones de pesos, y la verdad que esa política deportiva no se discutió ni con la municipalidad ni con los zapalinos. Y no es que estemos en contra de que se hagan las canchas, lo que nosotros decimos es, se justificaba hacer 2 canchas de césped sintético, quizás para un club sí, para el otro obviamente que el Club Unión lo toma porque lo ofrece la provincia, obviamente, y como club social es un beneficio y además lo capitaliza y además lo utiliza, pero lo que nosotros decimos es esa discusión de qué se quiere hacer con el deporte en la ciudad debería ser discutido con los zapalinos. Entonces, en el mismo sentido en educación, no terminamos la escuela 194, pero sí hacemos playones que salen alrededor de 8 o 10 millones cada uno de los playones en diferentes escuelas, y quizás con esos fondos se podrían terminar las obras o el remanente que falta de la obra de la escuela 194. Entonces, nuestra discusión con la provincia no es que no invierte, pero mal invierte en el aeropuerto, un aeropuerto que está en total condiciones para poder ponerse en marcha, y la provincia no lo pone en marcha solo por decisiones cuando se hizo una inversión millonaria. Entonces, lo que nosotros decimos es que lo que falta es discutir con los zapalinos a dónde queremos que vayan esos fondos de obra pública. ¿Pero vos crees que el gobierno provincial no sabe eso? No es ponerle piedras en la rueda solamente a la gestión de Zapala, que no es afín. No, yo creo que no tiene una mirada, como bien lo decía Gastón, del interior de la provincia, no es solo con Zapala. En particular Zapala, estamos olvidados, realmente. Pero yo insisto con esto, no creo que estemos olvidados, creo que no hay una decisión clara de qué es lo que se quiere hacer con el interior de la provincia. Todo es de confluencia para adentro, entonces cada vez que alguien del interior, sea zapalino, sea de Las Lajas o del norte o lo que sea, vamos a confluencia, vemos que ya es una única ciudad, desde Centenario hasta Cenillosa. Eso es porque el gobierno de la provincia ha puesto todo ahí, infraestructura, escuelas, hospitales. Ahora, para el interior de la provincia siempre venimos a cuentagotas, y cuando vienen obras para las localidades, obviamente se decide en un escritorio en la capital y no se discute con cada una de las localidades. Claro. Bueno, Gastón, recién decías vos de que van a ser entre las prioridades que tienen asfalto en muchas de las calles. Hay calles de Zapala que es una cuadra de asfalto, o 3 cuadras, que se podría asfaltar. ¿Tiene la municipalidad la capacidad económica para hacer eso? Sí, hoy la tiene. Hoy tiene la capacidad para ir a completar, por ejemplo, el barrio donde estamos, no sé si todos los vecinos saben, estamos ahora en el estudio de la radio, que es en el barrio Guaylén. Este barrio Guaylén se pavimentó íntegramente en la gestión del intendente Podestá por presupuesto participativo. Nos pasó más o menos parecido. Sobre el final de la gestión del intendente Podestá teníamos los números suficientemente ordenados para encarar algunas obras. En ese momento esta, por ejemplo. Ahora, quedaron tanto los nexos del barrio con la Housey, que es la colectora de la Ruta 22, como los nexos del barrio con la Ruta 14, quedaron sin pavimentar. Nosotros en nuestra gestión pudimos pavimentar los nexos con la Housey y la Housey completa, toda vez que lo gestionamos con un gobierno nacional que miraba al interior y que estaba dispuesto a invertir en el interior, y eso salió. Bueno, nos quedan ahora los nexos con la Ruta 14, que son en algunos casos 200 metros, en otros 100. Eso lo puede hacer el municipio, lo puede hacer por administración, incluso lo puede hacer con empleados municipales, como hicimos la repavimentación de Ejército Argentino y Roca, o la Nini Avellaneda, lo podemos hacer perfectamente. Además, estuvimos reunidos hace 2 semanas con la sección asfalto de la municipalidad a efectos de planificar lo que viene, justamente
involucrándolos en esta idea, porque no se puede pensar en un programa de pavimento teniendo una sección específica en la municipalidad que se dedica a eso sin contarlos, sin tenerlos en cuenta, sin tenerlos como parte del proceso. Eso podemos, pero además podemos generar una rueda en conjunto con los vecinos para el resto de los barrios, por las que la propia rueda, digamos, la propia devolución de los vecinos en sus propias cuotas va a generar el resto de las calles y demás, con el Estado soportando el costo financiero, que esa es la parte más importante, que es lo mismo que hacemos con las obras de gas. Nosotros financiamos obras de gas por 12 millones de pesos. Fueron más de 180 familias que accedieron al gas, producto, entre otras cosas, de ese financiamiento. La parte más importante no es que las familias en algunos casos podían y en otros no podían afrontar el costo. El problema en todos los casos era que nunca lo podían afrontar todos juntos. Entonces ahí apareció el Estado a afrontarlo y a soportar el costo financiero, y después las devoluciones son por supuesto sin intereses. Y entonces el costo financiero, sobre todo en una economía nacional que tiene estos vaivenes, es una parte importante. Ahí es donde estuvimos nosotros. Pero además el pavimento, como otras obras del Estado, genera plusvalía. En este caso lo que se denomina habitualmente plusvalía urbana, y nosotros creemos que los beneficiarios de esa plusvalía tienen que ponerse a tono y participar del financiamiento, porque son obras que financia toda la comunidad para un sector específico, y ese sector específico comienza a ver no solamente mejorada su calidad de vida, sino también aumentado los valores de sus propiedades y mejoradas las posibilidades de venta o de alquiler, y todo eso le genera un beneficio que soporta en costo toda la comunidad, y entonces esa persona va a tener que financiarlo eso, de acuerdo a sus posibilidades. Algunos podrán en 2 cuotas, otros podrán en 12, otros podrán en 40. Por eso los convenios que pretendemos hacer son individuales. De igual forma, a costos de hoy y respecto del tipo de pavimento que queremos hacer, no es tan caro, no es algo inaccesible. Cualquier empleado público lo puede afrontar en algunas cuotas. Y Zapala tiene un componente importante de empleo público. Sí. Digamos, cuando digo empleo público, digo para poner un nivel salarial, más o menos. Así que la verdad es que creemos que va a ser perfectamente posible y lo vamos a encarar con todo gusto, porque además hay un tema ambiental ahí. El particulado en suspensión que se genera producto de la falta de pavimento genera una disfunción ambiental que es importante también corregir. Claro, claro que sí. ¿Hacia dónde pretende ir Zapala? Hablando de planificación urbana, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué posibilidades hay de, bueno, me imagino que con el gobierno de Macri no va a haber muchas posibilidades, pero suponiendo que tengamos otro gobierno a nivel nacional, ¿qué posibilidades hay de hacer casas en Zapala que faltan? Y muchas. ¿Me lo contestan en un ratito? Ya volvemos. Pipi, hacemos una pausa, pajarito, y ya volvemos. Estamos dialogando con el candidato a intendente por Unidad Ciudadana Frente Neuquino, licenciado Gastón Calabró, y con el candidato a primer concejal, Daniel Julián. Bueno, había quedado planteada una pregunta para ustedes, y era hacia dónde vamos los zapalinos, hablando de la planificación ambiental que tenemos nosotros aquí en la ciudad de Zapala. ¿Y qué piensan hacer con aquellos lugares donde la polución, como la cementera, la yesera, está como haciéndose casas para el lado del Cristo, lo que nosotros llamamos el Cristo, y hasta allí llega la polución de la cementera? ¿Qué se piensa hacer con todo eso y para dónde tienen planificado continuar Zapala?
Dos o tres cosas respecto de esa situación. La primera, las viviendas que se están haciendo para el lado este de la ciudad, digamos, para el lado de Cutralcó, de Neuquén, no son viviendas, digamos, es un loteo que es privado, que era tierra privada y un privado se la compró a otro privado, generó un loteo, lo que presentó en la municipalidad a efectos de la aprobación del loteo, como todos son los estudios ambientales adecuados y demás, que han dado dentro de los parámetros normales a efectos de generar ese loteo. No es el Estado quien está favoreciendo eso porque no es tierra fiscal. Bien. Respecto de la fábrica de Loma Negra, sé que en este tiempo, no sé exactamente la fecha, pero sé que en este tiempo está terminando una readaptación que ha hecho de su planta, que era una inversión realmente millonaria en dólares, que nos presentó hace más de un año, a efectos de mitigar el particulado en suspensión que genera la fábrica. De tal forma que, si eso es así, estaríamos ya habiéndose corregido la mayor parte de esa problemática. Yo creo que la situación más problemática está con Cefas, con la empresa que está emplazada en el barrio Antena, y donde el Estado fue quien cometió un error ahí, porque el Estado permitió a una fábrica instalarse en un lugar que a su tiempo era parque industrial. Y entonces le permitió no solamente la compra de la tierra, sino además la actividad ahí. Y entonces después el propio Estado, por diferentes razones y en diferentes momentos, urbanizó el sector, y entonces el Estado le está diciendo ahora que se tiene que ir, y la fábrica opone un derecho anterior con justa razón. Pero lo cierto es que hay una licencia social que la fábrica no está teniendo, y entonces nosotros ya avanzamos en conversaciones, entiendo que hay algo firmado también, no voy a recordar desde qué momento, pero hay algo firmado a efectos del traslado de esa fábrica, y hace poco nos enteramos de una línea de crédito bastante importante a efectos de los traslados hacia los parques industriales de las fábricas, de tal forma que se lo vamos a ir a proponer con mucha energía a efectos de que se muden al parque industrial. Tenemos 200 hectáreas del parque industrial, son nuestras, y por eso hay 15 empresas funcionando ahora, y la verdad es que lo ideal sería que Cefas se mude ahí. Eso beneficiaría a ese sector en tanto urbanización, porque esa tierra, si bien es de Cefas, no me cabe duda que va a generar algún tipo de beneficio urbano, digamos, la mudanza de la planta, pero además al parque industrial también, para la instalación de otra fábrica ahí y la liberación del sector más urbano de las producciones que pueden ser nocivas o pueden tener alguna problemática ambiental. Así que me parece que, corregido eso, que estamos dispuestos a hacerlo, de hecho lo avanzamos bastante, vamos a dejar de tener los problemas, al menos los más graves en términos ambientales, en ese sentido. Después, la planta de bombeo de líquidos cloacales de la zona norte, que ya está terminada y que solo falta para ponerla en funcionamiento que EPAS termine la obra sobre las piletas de oxidación, que tiene que poner unas serpentinas y algunas cosas, y que nosotros le hicimos un presupuesto, ellos entendieron que era muy bajo, lo presupuestaron por más plata. Bueno, hay que hacerlo nada más porque la planta ya está lista para bombear el agua y trasladarla. Eso colecta los líquidos de todo el norte de la ciudad, y entonces termina siendo un beneficio ambiental más. Y después me parece a mí que la cementación que tenemos prevista hacer, si es que los niveles dan, que es lo que están viendo ahora los compañeros en estos días, si los niveles de tierra dan adecuados, tenemos previsto cementar el cañadón después del acceso a Fortabat, en el mismo sentido que está cementado en la parte anterior, porque ese cañadón, al bombear los líquidos cloacales desde la planta de tratamiento, solo es aluvional y nada más que aluvional. Cementado nos permitiría que, por ejemplo, la calle no se caiga en momentos en que hay lluvias grandes y eso, que suele pasar, y nos dificulta el ingreso y eso. Y creo que con eso están mitigados la mayor parte de las cuestiones ambientales que Zapala tiene hoy, porque no tenemos grandes daños. El parque industrial está pensado en un lugar donde los vientos predominantes no deberían afectar las urbanizaciones ni presentes ni futuras, además con una zona de exclusión, una zona intangible, que tiene que tener una cortina forestal y demás,
ahí está la zona franca también, como un límite también, y entonces todo eso me parece que nos genera beneficios ambientales importantes. Bueno, había uno de los proyectos que, si mal no recuerdo, uno ya está grande y se olvida de algunas cosas. Fue un proyecto muy ambicioso de Raúl Podestá, o el comienzo de la gestión de Soledad Martínez, ¿no? Hace muchos años, hacer la ciudad judicial. Allá al final de, si mal no recuerdo ustedes, de San Nemimé, porque no me acuerdo, al final de la avenida. ¿Cómo está esa situación? Si todavía sigue en mente ese proyecto, que si bien era ambicioso, iba a ocupar los terrenos que pertenecen al ejército y que además iba a estar la posibilidad de ayornar el centro de la ciudad de Zapala. Sí, una sola corrección con lo que decís. La ciudad judicial está prevista en otro sector, no en al final de la avenida. Lo que sí está previsto al final de la avenida son lotes para instituciones públicas. ¿Nunca estuvo allí? El centro de convenciones debe ser. El centro de convenciones, sí. El centro de convenciones y Ciudad Judicial. Exacto. Y la ciudad judicial está prevista en la calle 12 de Julio y Buenos Aires y Avenida El Maestro. Ah, mira vos. Cerca de la EP15. Enfrente, exacto. Toda esa manzana, ya está escriturada por el Poder Judicial. Si nosotros se la cedimos a título gratuito al Poder Judicial a efectos de la construcción de la... ¿Enfrente sobre qué calle, Gastón? Sobre Buenos Aires. Enfrente sobre Buenos Aires. Pero no hay ningún bloqueo ahí. No hay nada. Está totalmente vacío. Toda esa manzana está escriturada por el Poder Judicial a efectos de generar la ciudad judicial ahí. Ajá, bien, sí. Ahí está previsto la ciudad judicial, sí. Está tal como lo dice Gastón, con ordenanzas ya de adjudicación y demás. Lo que sí se ha avanzado el año pasado, una serie de reuniones a través del Colegio de Abogados y de diferentes referentes de la justicia, es en pasar al proyecto ejecutivo, porque solo había un plano y un croquis inicial, y lo que se hizo ahora es presupuestar el proyecto ejecutivo. Hemos en estos días mantenido una reunión con referentes de acá del Poder Judicial de la ciudad, donde nos han manifestado ellos que quieren avanzar sobre eso, que querían tener la posición de la municipalidad, que siempre ha sido la misma, y nosotros la ratificamos en esta reunión, de acompañamiento, porque entendemos que necesitamos la ciudad judicial aquí en la localidad. En total son alrededor de 17 alquileres lo que tiene el Poder Judicial en la ciudad, y obviamente que esos alquileres, teniendo una ciudad judicial, se evitarían, claro, y tendría mucho mejor servicio para la comunidad, no solo para Zapala, sino para todo lo que presta una ciudad judicial, y Zapala siendo centro para todo el interior, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, también me interesaría saber qué es lo que ha sucedido con el conflicto que mantenían ustedes con ustedes. Cuando digo ustedes, es el Ejecutivo, obviamente, con la gente de ATE, pero ayer a la tarde, por lo menos por donde uno vive, pasó el basurero. No sé si esto se solucionó o no. El recolector de residuos está pasando desde el lunes. Empezó con normalidad, los recolectores se reincorporaron a trabajar con normalidad, y a efectos de complementar, porque se había juntado algo de basura, afortunadamente no una gran cantidad, pero sí más de la normal, se sale también a la tarde con un recorrido y para complementar. Eso por un lado. Por otro lado, ATE plantea un conflicto que nosotros no vemos que exista, pero ATE lo plantea, y entonces le pedimos a la Subsecretaría de Trabajo que intervenga en una audiencia de conciliación, y están en este momento en una audiencia de conciliación. Ah, bien. Pero hay un principio de acuerdo, digamos. Debería haberlo, la verdad es que lo que no hay es conflicto. Pero bueno, el conflicto lo está planteando ATE o una parte. Claro, nosotros tenemos un acta de acuerdo firmada con los sindicatos, por la que la pauta salarial de 2019 se empieza a discutir el 13 de marzo, con todos los sindicatos, igual que siempre. Nosotros hicimos una recomposición de 15% a los básicos de todas las categorías, a efectos de completar la pauta 2018, de tal forma que quedaron ganándole al IPC, a la inflación del año, en 3 o 4 puntos.
estuvo entre los acuerdos salariales más altos del ¿Con país. recursos propios lo hicieron? Todo con recursos propios, efectivamente. Y la provincia, que suele hacer más o menos lo mismo, en octubre del año pasado y en el medio de su interna partidaria sacó un bono para los empleados estatales, ahora en el medio de la elección saca un bono para los empleados estatales y lo que hace ATE es pedirnos ese bono. Lo que nos cuentan ellos... Pero ustedes, perdón, sí. ¿no dieron un bono en diciembre con recursos, 3.000 pesos? Exactamente, con recursos completamente propios, que no lo cobraron los empleados estatales provinciales. No. ATE ahora nos pide el mismo bono que dio la provincia. Nosotros, además de no coincidir, porque esa es una política salarial de la provincia que no tiene por qué ser nuestra, lo que ATE nos cuenta es que la provincia le manda a los municipios esos 5.000 pesos y los municipios complementan lo que falta, porque el bono está pensado de acuerdo a carga horaria. Entonces, por 7 horas, como el caso de la municipalidad, corresponderían 7.000 pesos. Y nosotros le dijimos que perfectamente ponemos lo que falta cuando la provincia nos mande los 5.000 pesos. Nos piden que la pauta salarial sea actualizable trimestralmente y de acuerdo a IPC, y le dijimos que sí, porque además está firmado en el acta de acuerdo, que ya firmamos, que no va a ser inferior a la inflación, así que les dijimos que sí. Y nos dicen que la provincia aumentó las asignaciones familiares en un 50% y también les dijimos que podemos hacerlo. De tal forma que no vemos cuál es el conflicto. El único conflicto es que y sí, claramente. Sí, sin duda es político. Bueno, yo les decía una de cal que una de arena. Ahora voy a empezar a ser un poquito mala con ustedes. Ningún problema. No. Me encanta cómo quedó el espacio verde ese que trabajaron muchísimo en el predio del ferrocarril. Me gusta mucho lo que están haciendo en la Plaza del Bicentenario, están poniendo juegos y todo. Pero ¿no les parece que en este momento hacer todo eso queda como que lo están haciendo por campaña política? ¿Lo contestan en un ratito? En un ratito. Hacemos una pausa chiquitita y ya volvemos. Todos de salutación para ambos. Bueno, muchas gracias. Les había dejado planteado yo la pregunta de que parecía político esto, ¿no? De estar ayornando la ciudad, que quedó muy bonita, debo decirlo. Eso del predio del ferrocarril, sí. Realmente muy, muy bello, muy bonito. Y además sacó un peligro para el centro de la ciudad, donde transitan, sobre todo en esta época, tantos jovencitos, ¿no? y niños. Así que muy buena la iniciativa. ¿Por qué en este momento? Bueno, primero que nada hacer un par de aclaraciones. Desde a mí como concejal me toca ser parte de la Junta de Preadjudicación. Hago esta aclaración porque sé bien cómo se hicieron todas las licitaciones. La Junta de Preadjudicación, además la conforman concejal de la oposición, en este caso Osvaldo Veroiza, hace 3 años que estamos los dos en la Comisión de Preadjudicación. Pero digo, primero que nada hacer esta aclaración porque si hay algo claro es que la municipalidad no puede de hoy a mañana comprar 2.000 metros de césped, de hoy para mañana comprar una motoniveladora, de hoy para mañana hacer 50 viviendas. Lo que digo es, viene un trabajo previo que se ha hecho de mitad de año en adelante, sobre todo tomando lo que decía Gastón, una vez que los números se acomodaron en la municipalidad, y se acomodaron porque se pudo acomodar el recurso humano, se pudo acomodar lo salarial y se pudo acomodar la recaudación, y eso permitió tener un resto económico para poder hacer todo este paquete de obras. Todas estas obras o licitaciones se hicieron previo a que nosotros sepamos cuándo íbamos a hacer las elecciones. Por eso digo, no se hace de la noche a la mañana. Cualquiera que esté en la administración pública sabe que lleva meses
elaborar esto porque se presentan los oferentes, hay tiempo de impugnaciones, hay tiempo de nuevas presentaciones o licitaciones, con lo cual este es un trabajo que se venía haciendo muy previamente a la fecha de las elecciones, que nosotros terminamos adhiriendo la misma fecha, el 10 de marzo, a mediados de diciembre. Ya todas estas licitaciones estaban en marcha y muchas ya adjudicadas, porque la idea era hacerlo en este plan de verano, indistintamente de cuando sean las elecciones. Era hacerlo en este plan de verano. Bueno, tampoco tenían en mente que iba a ser el 10 de marzo las elecciones. Exacto, pero por eso hago esta aclaración, porque también nos han llamado a otros medios a decir, ahora compran una motoniveladora. No, está previsto desde octubre del año pasado, ahora se adjudicó y se entregó en estos días la motoniveladora, pero insisto con esto, en la administración pública nada se hace de hoy para mañana, lleva su tiempo, se planifica, y además en casos puntuales, como por ejemplo es el predio del ferrocarril, viene de la mano de todo el trabajo social que se hizo para poder mudar a las 16 casillas que había ahí, 16 familias que hubo que reubicarlas, varias de ellos tenían lotes, lo que les faltaba, algunos tenían avanzado algo de su vivienda, platea y algo de mampostería. Bueno, se los ayudó desde políticas sociales en estos convenios de corresponsabilidad para poder terminar su vivienda y poder trasladarlos. Por eso digo, no es que de la noche a la mañana se le tiró césped al predio del ferrocarril. Lo mismo pasa con, bien los decías, lo que estamos haciendo ahora en el Paseo del Bicentenario, es una licitación del mes de noviembre, donde se compraron juegos para ahí, para la plaza que está atrás de las 500, para lo que se hizo frente a la casita amarilla. Digo, todo este paquete de equipamiento no sale 2 pesos, son todos a través de licitaciones y que se hicieron muy previamente, como te digo, para poder hacerlo en estos meses de verano, ¿no? Bueno, en el Paseo del Bicentenario, además de todos los juegos que están poniendo para nuestros pequeños, ¿piensan poner césped también? Sí, claro, sí, el proyecto es integral. Por supuesto vamos a avanzar con la parte que vamos pudiendo, digamos, compramos 7.000 metros cuadrados de césped. Eso es para el desarrollo del ferrocarril, para el desarrollo del Parque del Bicentenario y para las 582 viviendas. Vamos, a medida que van entregando, vamos poniendo, de acuerdo también al riego y demás. Estamos en Zapala y el césped, si no tiene un sistema de riego, es plata tirada. Así que todo eso se va en simultáneo. Y además, siendo tan grande, nosotros tenemos ahí pensado el skate park, que ¿qué es una pista de skate grande para los chicos, está. que es un proyecto ambicioso, cuesta 11 millones de pesos y tiene un periodo de ejecución entre 10 y 11 meses. Es realmente grande y demás, pero como los chicos estaban un poco apurados ahora y demás, nos reunimos con ellos y les mostramos algunas alternativas más baratas y más chiquitas mientras vamos haciendo el skatepark ahí, así que eligieron ellos una y vamos en breve a empezar a concretarla también, que es más chiquita y que va emplazada en otro lado, acá frente al gimnasio municipal, mientras vamos haciendo el proyecto más grande. Y además la intención es cruzar la calle Tierra del Fuego y seguir con el desarrollo de todo ese sector que se une con el SAF. Sí. Digamos, entre Carlos Vera y Cañadón sería. Así que todo eso es lo que ya está previsto. Nosotros además tenemos como idea en adelante poner verde, parquizar el Cañadón entre la cementación y el cordón cuneta. Creemos que quedaría muy bien, pero además creemos que contribuiría mucho a corregir la conducta de los vecinos respecto a la basura en ese sector. Porque habitualmente, por experiencia nos pasa que los sectores que se van poniendo verdes, los vecinos van retirándose a efectos de la basura de ese sector. Así que creemos que es también ambicioso porque el Cañadón es una avenida muy larga, une la ruta 40 con la 14. Pero también es cierto que la humedad propia del sector y demás favorece mucho, a diferencia de otros lugares de la ciudad, así que es muy posible que lo encaremos medio rápido. Bueno, está bueno eso. Se hizo la semana pasada, creo, si mal no recuerdo, la entrega del plan Procrear, una obra que la entregó este gobierno, pero en realidad empezó con el gobierno de Cristina Kirchner. Y terminó también con el gobierno de Cristina. Y terminó con el gobierno de Cristina Kirchner, y que después quedó ahí en stand-by hasta la entrega que se produjo ahora hace a pocos días y que ha beneficiado seguramente a muchísimas familias.
En ese contexto, hubo mucha polémica si habían invitado o no a la intendente. ¿La invitaron o no la invitaron? No. La intendente fue por motivos propios. No, nos invitaron, solamente nos avisaron que iba a estar la entrega. El banco hipotecario, que es el propietario de eso, nos avisó que iba a estar la entrega. Nosotros fuimos, fue la intendenta, fuimos nosotros, fueron otros compañeros, porque sentimos esa organización como propia. Sí. Primero. Segundo, porque además es la intendenta. Y fue el intendente a cargo, además, y funcionarios a cargo, que cuando estábamos ahí los invitaron gentilmente a pasar a entregar las viviendas, y eso también es para reconocerlo, pero lo cierto es que no habíamos sido invitados a la entrega. Pero a nosotros nos parece muy importante. Nosotros en 2013 nos propusimos gestionar viviendas sabiendo que había una idea nacional de generar un programa para viviendas. Nos propusimos muy enérgicamente gestionarlas. Cuando salió Procrear, fuimos a pedir que haya un Procrear en Zapala. El gobierno nacional dispuso para toda la provincia de Neuquén 2 programas como este, uno en Zapala y uno en San Martín de los Andes. El de San Martín no se hizo y el de Zapala sí. Pero además nosotros fuimos a proponer la ubicación para aprovechar las 17 hectáreas indisponibles que había de la antena de Radio Nacional. Eso involucró otras obras complementarias, que fue sacar la antena de Radio Nacional, mudarla a otro lado, disponer tierra del ejército para que pase a ser de la radio en aquel otro sector. Todo eso llevó su tiempo y su obra anexa. Además, pedimos que se modifique el programa original, porque el programa original estaba pensado para el conurbano y entonces eran todos departamentos. Y nosotros dijimos en Zapala, en 17 hectáreas indisponibles, pueden haber casas con patio. En eso nos dio una mano grande el doctor Parrilli, que también participó de esas negociaciones. Y entonces modificaron al efecto de este programa la disposición, y hubieron casas con patio, con terrenos grandes y demás. Además participamos con la empresa, que es una empresa de Neuquén, que se llama Codam, de toda la urbanización del sector, porque eso pasa siempre. Vienen y nos piden una mano para una cosa, nosotros tenemos que autorizar algunas cosas, tenemos que certificar otras, y entonces todo el tiempo en gestiones habituales y normales con la empresa y demás, para que después estuvieran las casas más de 2 años sin entregarse, ya terminadas, sí, ya habiendo recibido nosotros la plaza, por ejemplo. Bueno, finalmente las entregaron. Hay 56 familias que recibieron su vivienda. Para nosotros es una gran noticia. Por supuesto. Pero hay más de 130 que todavía no la reciben y que tienen que recibirla. Y además hay una segunda etapa que este gobierno nacional decidió no hacer, de más de 80 viviendas que faltan hacer en la otra parte y que también vamos a gestionar enérgicamente. Pero vos habías hecho una pregunta al principio que a mí me parecía importante responder respecto de viviendas. Sí, me interesa mucho. En Zapala, desde que asumimos nosotros hasta aquí, hay más de 700 viviendas nuevas en la ciudad. Eso es un montón, son más de 100 viviendas por año. Esa es una, son 184 viviendas. La provincia está en este momento en ejecución de 150 viviendas con financiamiento nacional, por gestión provincial y con tierra municipal. Las de Punta de Rieles, las de Los Viales y las de Covicir en el Bellavista. Esos son 150. La municipalidad está próxima a entregar una parte de las últimas 100 viviendas que está haciendo, de un plan de 150 con recurso propio, ejecución propia y demás. Y además, cuando salió el Procrear, no eran solo barrios, eran créditos individuales. Y la municipalidad gestionó y autorizó por excepción 214 lotes que eran todos créditos individuales, que necesitaban la excepción porque la ordenanza de tierras prevé la escrituración solo después de la construcción y ellos necesitaban poner la tierra en garantía en el crédito. De tal forma que ahí solamente estamos completando 700 viviendas. Y esa demanda, que era una de las más sentidas cuando estábamos en la campaña en 2011, dejó de ser una de las demandas más sentidas, que no significa que no falten viviendas, pero pasó a ser otra la demanda, más individual, más particular. Lo mismo que las carreras universitarias. Trajimos 12 carreras. Terminamos el campus municipal de estudios superiores y el albergue, que lo querían transformar en consejo deliberante. Sí, lo terminamos, lo pusimos en funcionamiento, lo tenemos a plaza llena, con jóvenes de Zapala y del interior. Trajimos carreras y trajimos a costo nuestro, pero además trajimos, por ejemplo, la extensión áulica de la UTN. Todo eso hizo que la demanda más sentida de los jóvenes deje de ser esa, todo es que ya algo hay. Y entonces
empieza a ser otra, el primer empleo, por ejemplo. Esa es la demanda de los jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora ven la oportunidad de formación, necesitan la vinculación con el empleo. Eso es lo que nosotros estamos viendo, qué herramienta podemos generar que sea lo más obligatoria posible para vincular a ese joven de 26, 27 años que sale recibido de una formación terciaria, universitaria, con un primer empleo que es la parte más dura del ingreso al sistema, digamos. Después, mal que mal, se va haciendo las herramientas y se va defendiendo, y ahí creemos que es particularmente importante el parque industrial. Las 15 empresas que ya están trabajando generan entre empleo directo e indirecto alrededor de 100. Hay 32 empresas esperando su lote. Vamos a tener claramente alrededor de 400 o 500 empleos entre directos e indirectos en breve, y en breve digo en los próximos meses, 8, 9, 10 meses. Tenemos que seguir impulsando eso, porque de la mano de eso y de la mano de la zona franca, que puede ser la entrada y salida de todos los productos de la Nor Patagonia, nosotros estamos disputando, modestamente, pero estamos disputando la hegemonía del puerto de Buenos Aires, porque estamos con un ingreso y una salida directa al Pacífico, sí. y con eso a todos los mercados de Asia y a todos los mercados de la costa oeste de Estados Unidos, que podrían dejar de cruzar el canal de Panamá y venir derecho por el Pacífico, y se ahorrarían 20, 30 días de barco, y eso es plata que se ahorran, claro. Pero además llegan acá y están a 100 kilómetros por tierra, por ruta, en un camino sin comunidades del núcleo de Vaca Muerta. Entonces, Vaca Muerta, que para nosotros no ha derramado lo que necesitábamos que derrame en toda la provincia, sino solo en algunos sectores, a nosotros nos da la oportunidad, por gestión propia, de aportarle una logística que nadie más tiene. ¿Quién más tiene un aeropuerto en condiciones como el nuestro? ¿Quién más tiene además 3 bancos nacionales, AFIP, aduana permanente, zona franca, parque industrial limpio, parque industrial sucio y el paso a 100 kilómetros pavimentado de Pinochado? Nadie más. Entonces, esa es la oportunidad, pero eso no puede quedar en manos de cualquiera. ¿Ustedes se imaginan a algunos otros dirigentes políticos administrando esta situación en la ciudad de Zapala? Porque esa es la pregunta que a nosotros, cuando vienen y nos dicen, no, nosotros vamos a generar empleo para los jóvenes. ¿Cómo van a generar empleo para los jóvenes si les reparten 5.000 pesos cada vez que hay una campaña electoral? Sí. Lo que hacen es bastardear a la juventud. Entonces, claramente no es eso. Nosotros tenemos que pensar en una Zapala que nos genera por primera vez desde la ida del tren en el 93 otra oportunidad estratégica. Éramos una ciudad estratégica porque éramos la punta de rieles del ferrocarril, claro. General Roca, y con eso éramos acopiadores del fruto del país y distribuidores. Hoy vamos a ser, o somos ya, una ciudad estratégica porque somos la puerta de entrada y de salida de todos los productos de la Nor Patagonia completa. Y entonces, eso no puede estar en manos de cualquier proyecto político ni de cualquier persona, claramente. No es lo mismo para un zapalino si, producto de una situación inestable política en Venezuela, el petróleo sube o baja. Ya no es lo mismo, y alguien lo tiene que saber a efectos de maniobrar con esas situaciones en la zona franca, porque Zapala ya pasó a ser una ciudad que tiene vinculaciones directas, habituales y comerciales con el exterior. Y entonces no es lo mismo para nosotros que una cosa pase o no pase. ¿Cuáles de nuestros dirigentes están capacitados para analizar esas realidades? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los zapalinos. Sin dudas. En cuanto a las casas, sabemos que falta mucha cantidad de casas en la ciudad de Zapala. Y tengo entendido que están ustedes ayudando a aquellas personas que tienen algún adelanto o quieren hacer su casa y no pueden por razones económicas, les están ayudando con material para que puedan construir su casa finalmente. Quiero saber si esto es así y si hay un plan de pago para esto de acuerdo a lo que cada hogar ingresa. Sí, primero que nada, a varios vecinos se los ayuda con materiales, es cierto, pero también dentro del programa que nosotros creamos, que es el programa El Plan Tu Casa, directamente la municipalidad es quien se hace cargo de hacer la casa en un convenio o en un acuerdo con el vecino de corresponsabilidad. Todas estas casas son con fin social, donde el vecino tiene corresponsabilidad, primero que nada, al ser lotes en diferentes puntos de la ciudad, cada vecino se hace cargo de los materiales que se dejan en su lote, de ir coordinando con la empresa que va a hacer la vivienda
los avances de obra y demás, y la municipalidad obviamente es quien le paga a la empresa y en un convenio de corresponsabilidad se devolverá según cada uno de la situación social de cada vecino, con diferentes convenios, los aportes que hace la municipalidad. Pero creo que lo importante que hay que remarcar acá, porque parece que 50 viviendas no fueran nada, pero este paquete de 150 viviendas, estas 100 que vamos a entregar en este año, ya en estos días hay alrededor de 5 o 6 viviendas que se van a adjudicar, y esta primera etapa, que es hasta abril, son 30 viviendas. No pasa en todos los municipios, es más, me animaría a decir, no hay un solo municipio en la provincia que haga viviendas. Por eso digo que es importante remarcar esto: la municipalidad, con fondos propios o con fondos de todos los vecinos, nosotros vamos a hacer este paquete de 150 viviendas y continuar con este mecanismo, que la verdad es el mismo mecanismo que hemos utilizado para hacer redes de gas, que la municipalidad tampoco tiene la obligación de hacerlo, pero sí lo hacemos porque no cualquier vecino puede llevar el servicio de gas, claro, que sale alrededor. Cualquier conexión no baja de 70, 80 mil pesos y de ahí para arriba por frentista. En ese sentido se hacen convenios donde la municipalidad asume gran parte de ese costo y el vecino lo devuelve a través del retributivo en el convenio que firma. Como bien lo decía Gastón, algunos firman en 6 cuotas, en 12, otros en planes más largos, pero digo, entendemos que esa es la forma de trabajar con cada uno de los vecinos, claro, y con cada sector por parte del Estado de lo que aportó. Bien, ya estamos finalizando el programa. Me gustaría saber qué vieron en Ramón Río Seco. Obviamente en Darío Martínez se sabe que tiene un pensamiento acorde con el de ustedes. Pero en Ramón Río Seco, ¿qué vieron para apoyar ese proyecto político? O si fue al revés, o si ambos se apoyaron. Ambos. Lo que nosotros vimos fue la oportunidad clara, concreta y seria de poder modificar la administración, la forma de administrar la provincia y la forma de administrar los recursos de los neuquinos. Primero. Luego, ambos espacios políticos, nosotros participamos de uno, que era Unidad Ciudadana, Ramón lidera otro, que es el Frente Neuquino, tenemos diferencias. Y entonces decidimos en un momento ponernos a dialogar respecto de las coincidencias. Y encontramos que las coincidencias eran mucho más importantes y mucho más estratégicas que las diferencias, que generalmente tenían mucho más que ver con lo metodológico. Después, en términos políticos, nos enteramos, nos dispusimos, nos pusimos en lugar de los vecinos y terminamos creyendo que nos iban a preguntar más por qué íbamos separados que por qué íbamos juntos. Y entonces terminamos por conformar un esquema de unidad que los ciudadanos de Neuquén nos están demostrando que lo aceptaron y lo promovieron y lo votarían justamente porque hicimos ese esfuerzo en términos políticos. Creo que es hora que los dirigentes entiendan que no es la hora de los dirigentes, sino la hora de los pueblos. Y cuando es la hora de los pueblos, los dirigentes van a la cabeza o los pueblos van con la cabeza de los dirigentes. Y aquí, tanto Ramón como Darío decidieron ponerse a la cabeza del pueblo. Bueno, ¿qué puedo decirles? Desearles mucha suerte. El próximo domingo 10, bueno, la lista 652, que lleva como candidato a gobernador a Ramón Río Seco, que fue intendente por dos periodos en Cotrelcó, y que realmente debo decir que transformó la realidad. Transformó absolutamente, conozco muchísimo esa ciudad y sé que Río Seco la transformó, y sé que también ayudó muchísimo a la gente a que pudiera tener su casa de la mejor manera, pagando, así como decían ustedes, devolviendo al Estado en cuotas accesibles para el trabajador. Quiero decir una cosa respecto a eso, discúlpame, Lidia. No, por favor. Pero el proyecto político que luego encabezó Ramón arrancó con la cabeza, digamos, entre comillas, con el liderazgo de Eduardo Benítez. En el año 97, 98, cuando dimitió exactamente, cuando dimitió el intendente de ese momento y ganó las elecciones Benítez con Río Seco, y luego renovó por 2 periodos Benítez y luego renovó por 2 periodos Río Seco. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Claramente Ramón
transformó la realidad de Cutralcó. Claramente no lo hubiera podido hacer si no venía de un proceso político de años, que venía ordenando el municipio, que venía ordenando financieramente, que venía generando otras oportunidades y que en un momento florecieron. Bueno, esto es lo que nosotros le estamos diciendo a los opalinos. Los proyectos políticos y las ciudades que prosperan y nosotros las admiramos en su prosperidad, tienen como factor común Neuquén, por ejemplo, aunque nosotros estamos en las antípodas de la idea política de Neuquén, pero claramente Neuquén ha progresado y no es el mismo que conducía Chito Jalil. Bueno, Neuquén lleva 20 años del mismo proyecto político y Cutralcó 22. Claramente, cuando a un proyecto político se le da la oportunidad y se puede palpar ese principio de progreso, lo que necesita es continuidad. Sin duda. Bueno, les decía que Ramón Río Seco encabeza esta lista como candidato a gobernador, Darío Martínez a vicegobernador, y aquí en la ciudad de Zapala, Gastón Calabró a la intendencia, Dani Julián primer concejal. Mucha suerte, Bueno, que tengan gracias, suerte en Silvia. las próximas elecciones y que vayan pensando en la posibilidad de cambiarle las perspectivas de vida a la juventud aquí en la ciudad de Zapala. No solamente que tengan carreras, que de hecho las tienen y se ha avanzado mucho en ese sentido, sino también crear nuevas fuentes de trabajo para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar a otros lugares. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Mucha Silvia. suerte. Gracias.